Hello everyone. Aquí estamos de nuevo con el último truco de la primera serie. Ya os dije que va a haber diferentes entregas, ya no de los trucos básicos, sino de diferentes trucos de dicción que se utilizan en el idioma inglés que no existen en el castellano. Y este es uno que es excesivo, muy importante porque es un sonido que no existe en castellano. Tanto es así que cuando tenemos que decir una doble vocal, no la decimos. Y cuando no la tenemos que decir, la decimos. Me recuerda la palabra prever. Mucha gente dice prever, no es prever, es prever. Se utiliza la doble vocal y cuando no se tiene que utilizar, no se utiliza. Así, por ejemplo, todos decimos voy a cooperar en esa acción. No es cooperar, sino cooperar. Bueno, pues esto en inglés es muy importante. Tanto es así que hay palabras que varían su significado dependiendo de si alargamos el sonido vocal o no. La representación fonética, y ahí va nuestro séptimo símbolo, es the double vowel. Fijaros que aquí tenemos dos de los trucos que hemos aprendido. La V no es vowel, vowel, y la W no es U, sino U. Decimos vowel en inglés. La representación fonética es dos puntitos después de cada una de las vocales, ¿de acuerdo? No importa cuál. Hay muchas palabras en las que la diferencia es grande. Así, por ejemplo, si decimos park, lo estoy exagerando para que lo veáis. Decimos park, la representación fonética sería park. Como veis, ahí la R se hace muda y lo que hacemos es prolongar el sonido de la vocal, de la A. Si decimos pack, entonces decimos una palabra bien diferente, que significa paquete, ¿de acuerdo? Hay muchísimas palabras. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la palabra beach. I'm going to the beach this summer, right? Beach. Si decimos beach, estamos diciendo playa. Y la representación fonética sería con una I, con su doble vocal. Pero si decimos beach, entonces estamos diciendo perra, el femenino de la perra. Ya sabemos todos que se utiliza la palabra para un insulto que todos conocemos, pero en realidad la palabra beach responde al femenino, a la hembra del perro. Así como en castellano decimos caballo y yegua, no caballa, caballa es una cosa muy diferente, pues en inglés pasa lo mismo. Bitch es perra, la hembra del perro. Si tú vas al parque y te encuentras con un vecino, con un perrito, you ask, is it a dog or a bitch? Is it a dog or a bitch? Y no estás insultando a nadie, le estás preguntando a tu vecina si lo que tiene es perro o perra, porque dependiendo del sexo del animal, se llevan o no se llevan. Hay cientos de palabras en los que la diferenciación es esa. Es importante recordar, esto lo digo en casi todos los vídeos, have a text, right? Then you start reading the thing, and then you underline the words with a trig, a concrete trig. For instance, if we say beach, I'm going to the beach, then we underline the words, and then we read normally the text, and when we get to that word, we extend the sound, we pay special attention on that word. ¿De acuerdo? No tiene mucho más que saber. Simplemente os pido que chequeéis en el diccionario, que miréis en el diccionario, que hay cientos de palabras en los que
existe esta circunstancia. En castellano, ya os digo, las que tienen doble vocal no se utilizan y las que no lo tienen hay veces que se repite. Son pocos los ejemplos, pero pasa, por ejemplo, con el verbo prever. La mayoría de la gente dice prever, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé, si me ocurre ahora caught. Caught es el pasado de catch, entonces en este caso utilizaríamos una O doble. En esta circunstancia hay varios verbos, son todos irregulares. Por ejemplo, decimos buy boats, bring brought. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es alargar el sonido de la O para decir la palabra correctamente. Y son cientos las palabras en las que la diferenciación es precisamente esa. Así que creo que es suficiente información para que hayamos formado un concepto claro de que el inglés se dicciona, se pronuncia de manera diferente. Por eso los ingleses hablan así, porque ellos tienen otra forma de diccionar, ¿de acuerdo? Un inglés suena así en castellano porque ellos tienen otra forma de vocalizar, otra forma de expresar las palabras, otra forma de gesticular, de poner diferentes posturas en la boca. Entonces, cuando nos acostumbremos, primero, lo que os dije en el primer vídeo, a través de la dicción sabremos cómo nos van a hablar y a través de la fonética sabremos cómo nosotros decir las palabras correctamente, para que cuando escuchemos no se acumule la información, no se nos haga imposible, porque cuando estamos atendiendo un concepto, porque tenemos que transcribirlo, tenemos que traducirlo, ya nos están diciendo algo nuevo. Entonces lo que ocurre es que se forma una especie de marea que nos hace creer que no somos capaces, cuando el problema es la recepción de los sonidos, el ser capaces de reconocer un sonido tal y como viene. Entonces, en la doble vocal tenemos muchísimas palabras, pasa muchísimo que la consonante después de la vocal se hace muda, por ejemplo, en la palabra salmon, no decimos salmon, decimos salmon. Entonces la representación fonética sería esta. Como veis, la L desaparece. Y esto pasa en bastantes palabras. Por ejemplo, la palabra palm, palm. La representación fonética sería esta. Entonces, lo que ocurre es que vemos símbolos y nos da la sensación que es una técnica, una ciencia amplísima, y lo que ocurre es que son 10, 15, 20 símbolos que, conociéndolos, nos permite saber cualquier palabra en inglés. Fijaros que en cualquier diccionario, el que cojáis, siempre después de la palabra aparece la representación fonética. En cualquier programa, en cualquier aplicación de diccionario de inglés, veréis cómo después de cualquier palabra aparece la representación fonética. Hay veces que muchas veces la consonante se escamotea, se hace doble vocal la vocal anterior. Por ejemplo, así decimos wo, wo, ¿de acuerdo? O la palabra ka. ¿Veis? Que la R desaparece y se convierte en doble vocal. Ka, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, decimos first. Ese sonido respondería a un símbolo fonético que veremos rápidamente en futuras entregas, en el que la I se lee como E y la R se hace muda y convierte a la E anterior en doble vocal. Así decimos first, first. ¿De acuerdo? Hay en multitud de ocasiones en que, dependiendo de la doble vocal, una palabra es una u otra, dependiendo de si se me ocurre la palabra king,
king, king. La palabra king, en este caso lleva doble vocal y en este caso es una U, una I corta. Así que bueno, creo que tenemos suficiente información. Luego vuestra excelencia vendrá de la práctica, pero creo que con estos vídeos hemos conseguido saber cuándo nos hablan inglés y responder a los sonidos. Hay infinidad de palabras que para un español no significan nada. Yo os digo, por ejemplo, I went to the forest and I found a hyena. Hyena. Bueno, pues hyena, una palabra que si no la conocemos no nos dice nada, es la palabra hiena. La I se lee como I, la E se lee como I, y entonces el resultante es hyena. ¿Os acordáis de la H? Es una J muy suavecita. Hyena. Nos dicen hyena en inglés y no lo entendemos. La vemos escrita y entonces sí. Y como eso pasa en infinidad de palabras. La palabra I like literature, literature. ¿De acuerdo? Pues literature es literatura. Lo que pasa que la pronunciación en inglés es diferente a como vemos la palabra escrita. Así que con esto y hasta dentro de muy poco, que os haga bloques de trucos de pronunciación para no tener problemas a la hora de entender y de emitir el idioma. Y creo que os van a encantar. Así que un saludo a todos y hasta muy pronto.